Hoy hablamos de la tercera edad, pero a propósito de los cuidados que hay que tener en la tercera edad, es importantísimo que ustedes sepan cuáles son los teléfonos de este programa para que nos llamen y nos consulten. 4535-0705, 4535-0706, con el prefijo 011 para los que llaman desde el interior. Bueno, ¿y cuál es el mail? médicos@tvpublica.com.ar. Bueno, Robert, hablamos de la gripe A, como todos los días, lo importante que es vacunarse si formás parte de un grupo de riesgo, pero también poder identificar los síntomas nos ayuda a ser tratados rápidamente. Es cierto, los síntomas de la gripe A son similares a los de la gripe estacional: fiebre alta, más de 38 grados, decaimiento, tos, congestión nasal, dolor de cabeza, garganta y muscular, malestar generalizado, diarrea y vómitos, en especial en los niños. Ante estos síntomas hay que acudir al hospital, centro de salud más cercano o consultar al médico. Bueno, Robert, y a propósito de este día muy pero muy bueno, tenemos noticias del día que las compartimos. Así es. Cirugía de colon. Un nuevo stent puede evitar una cirugía de urgencia. Falta sangre. En el Hospital Garrahan piden que aumente el número de donantes. Perfil epidemiológico. El Ministerio de Salud de la Nación eligió 3 de las más populosas ciudades argentinas, San Miguel de Tucumán, Santa Fe y Mar del Plata, para estudiar el comportamiento de los virus de enfermedades respiratorias, incluyendo al de la gripe A. Bueno, a propósito de esta última información, Ezequiel, esto es muy importante, porque nosotros siempre les explicamos que el Ministerio de Salud de la Nación hizo durante el año pasado un estudio específico para poder determinar cuáles habían sido los pacientes que habían contraído la gripe A y que por ende eran los pacientes de riesgo. Y a partir de allí decidir, a partir de este año, quiénes eran las personas que debían vacunarse. Exactamente. ¿Por qué saco esto a colación? Porque este estudio que se está realizando tiene que ver un poco con esto. Tiene que ver un poco con esto, y nosotros sabemos que desde el Ministerio de Salud y nosotros en general los médicos hacemos medidas llamadas de prevención, ¿sí? Que en este caso es la vacunación. Pero hasta que no aparezca la gripe y los primeros casos, no sabemos cómo se va a comportar el virus. Por eso es muy importante continuar este control, este estudio, exactamente, claro, en estas ciudades que son tan populosas, para ver si hay que tomar alguna medida distinta a las que están planeadas. Y en base a eso, saber cómo evoluciona el virus. Bueno, otra muy buena noticia tiene que ver con la posibilidad de evitar una cirugía de urgencia a partir de un stent, que uno siempre lo relaciona con una cirugía cardíaca. Exactamente. El stent es como una malla de metal que se pone en algunos casos, en algunos pacientes que tienen un tumor de colon muy pero muy grande y que tendrían que requerir una cirugía de urgencia. Sí. ¿Qué es lo que favorece este stent? Primero, la permeabilidad del colon, ¿sí? Que no haya una oclusión intestinal y que pueda tener deposiciones pseudonormales. Pero lo más importante es que no hay que operar de urgencia cuando el colon no está preparado. ¿Qué quiere decir esto? Que en general antes de una cirugía nos dan a tomar un líquido para que uno elimine toda la materia fecal y con eso reducir al mínimo la posibilidad de que haya una complicación infecciosa, porque el colon está lleno de bacterias. Exacto. Entonces, si podemos programar la cirugía para cuando el colon esté lo más óptimo que se pueda, esto reduce muchísimo el riesgo de sepsis, infecciones muy graves que pueden llevar hasta la muerte. Y esto es una muy buena noticia a propósito de la tercera edad, donde este tipo de patologías son muy pero muy comunes en la tercera edad, y en la posibilidad de que esto se retrase y que se pueda realizar en el momento que más convenga, definitivamente es algo bueno y hay que rescatar. Y lo que hay que rescatar es hacerle acordar a todos, a cada uno de ustedes que está en casa y que nos está mirando y que nosotros la recordamos todos los días, que es muy importante donar sangre. ¿Por qué es muy importante? Porque se necesitan solamente en el Hospital Garrahan 60 dadores de sangre por día. Exactamente. Es muchísimo y realmente uno tiene la sensación de que nunca se llega a completar la necesidad. Estamos en este caso hablando de chicos que a uno obviamente lo conmueven, lo trastorna porque son necesidades imperiosas. Estamos hablando de un hospital que recibe a chicos de todo el país, no solamente de la provincia de Buenos Aires y de la capital federal. Chicos que vienen a realizarse intervenciones quirúrgicas en este hospital y no solamente eso, sino que son tratados durante largos periodos allí. Y que requieren importante. Muchas transfusiones en general, sobre todo las cirugías y las cirugías de las cardiopatías, de las cirugías de corazón, requieren muchas unidades de sangre. Pero también hay otras patologías comunes que pueden tener los chicos que necesitan transfusiones. Ahora, con 60 dólares, como decías bien, esto cubre todas esas necesidades que tiene el Hospital Garrahan, y hacer hincapié en que
cuando uno tiene una emergencia, en general llama a los familiares, a los amigos, y uno concurre. Pero el voluntario, el que planifica el ir a donar sangre, va a cuidarse para esto y va a ir en las condiciones óptimas. Por eso hay que tratar de buscar siempre a estos voluntarios con conciencia, digamos, que pueden ir a donar y contrarrestar esta necesidad continua que es no solo en el Garrahan, sino en todos los hospitales. Y recordemos, como siempre lo hacen estas distintas personalidades que nos están ayudando a iniciar esta campaña para que todo el mundo se concientice sobre la necesidad de donar sangre, que la sangre no es un producto repetible a partir de un laboratorio, a partir de un fármaco, de un químico, que la puede elaborar únicamente nuestro cuerpo y que es una necesidad terrible y genera mucha desesperación y mucha angustia cuando se la necesita y no se la tiene. Bueno, dicho todo esto, vamos a hablar de la tercera edad, vamos a hablar de una etapa de la vida que debiera ser maravillosa y no debiera ser considerada la etapa final, la etapa donde uno se sienta a esperar la muerte, sino que tiene que ser una etapa activa, llena de oportunidades nuevas. Oportunidades es una excelente palabra, porque la oportunidad en realidad es la posibilidad de hacer todo aquello que por ahí dejamos de hacer de un tiempo de nuestra vida porque tenemos otras responsabilidades. De descubrir nuevas capacidades que hasta ahora no teníamos tiempo de descubrir. Bueno, vamos a escuchar justamente en este informe que hemos preparado el nuevo modelo de ancianidad en la sociedad actual. Lo que trabajamos es cómo encarar más que la vejez el envejecimiento, porque nos tenemos que ir preparando desde jóvenes para lograr un buen resultado en la vejez. Y para poder encararlo justamente como una nueva oportunidad. ¿Por qué una nueva oportunidad? Porque ya estamos superando y cambiando el modelo que tenían nuestros abuelos o nuestros padres en el siglo pasado, en el siglo XX, en el cual llegar a la vejez significaba poltronarse en el sillón, a leerle cuentos a los nietos o hablar solo de enfermedades o de las visitas al médico. Entender que la vejez no es un punto de llegada, un anclaje, digamos, en una etapa última, sino que puede ser un nuevo comienzo o un comienzo de despertar asignaturas pendientes, todo aquello que no tuvimos oportunidad en nuestros años mozos de poder desarrollar, ya sea por el trabajo o por la familia, y que bueno, una vez que los hijos crecen, los hijos se independizan o a uno lo jubilan o se aleja un poco de su núcleo de laboral, puede empezar a encarar, ¿no? Sabemos que es un tema complejo si la sociedad está preparada para incluir este nuevo fenómeno. ¿Por qué es complejo? Porque tiene distintas aristas. En el plano social, el tema de la jubilación es tan problemático que hoy en día se está planteando una extensión, una prolongación de la edad de la llegada a la jubilación, porque está toda la problemática de incorporar a los jóvenes y demás. Y además la extensión del plazo laborable para la persona, lo cual implica que se crea el gran problema de que mucha gente se jubila con mucha posibilidad todavía de ser activo, productivo y aportar su mejor experiencia y no tiene dónde hacerlo porque no se lo permiten, no lo incorporan. El hecho de que estemos formando a nuevos profesionales y que cada vez hay más gente capacitada en el tema hace que cada vez haya más conciencia en los programas públicos a veces y en los privados, en las universidades, acerca de todas las posibilidades que le podemos dar a la gente mayor de incluirse activamente. Entonces se desarrollan programas universitarios para mayores o actividades en centros de jubilados, en clubes de tercera edad. Ya hoy en día se está aceptando que la gente mayor de 60, 70 años está en condiciones de seguir siendo una persona adulta con todas las letras. El hecho de que hoy en día el abuelo vive muchos más años, por un lado plantea el problema de que muchos llegan a una situación de dependencia que implica toda una transformación familiar, que hace que los roles se modifiquen, los hijos se tienen que ocupar de los padres y esto crea bastante trastorno hoy en día en que la mujer no está en su casa cuidando nada más, sino que salió al mundo laboral. Pero además de eso, y una cuestión más general, es que tendemos los hijos a adoptar un papel de sobreprotectores de nuestros mayores, ¿no? Incluso en situaciones en que los mayores son totalmente autoválidos, autónomos en sus posibilidades de decisiones y sin embargo los hijos pretenden decidir por ellos. Esto crea una situación bastante difícil que trabajamos mucho con la gente mayor, acerca de conservar su autonomía, su poder de decisión, y trabajamos con los hijos para que entiendan que ser mayor no implica volver a ser un niño, digamos, ¿no? No implica pasar a ser una persona que no está en condiciones de decidir por su vida.
Bueno, es realmente muy interesante escuchar este nuevo análisis de lo que significa formar parte de la tercera edad. Dos cosas importantes que me parece a rescatar. Uno, como hijo, siendo adulto, tiene la necesidad o tiene la sensación de que los padres se transforman de vuelta en niños. Y en general al principio protesta mucho por eso. ¿Viste? Mi viejo está como un chico de vuelta. Hay que ocuparse, hay que llevarlo, hay que traerlo. En realidad, esto es una concepción que nosotros deseamos tener o buscamos tener y después nos acostumbramos y somos dependientes de que nuestros padres dependan de nosotros en vez de que ellos realmente necesiten esta dependencia, y estamos coartando esta posibilidad, como decía recién la doctora, que me parece tan interesante, de que ellos puedan mantener una vida absolutamente independiente con poder de decisión y poder decir, como decía la mamá de Federica, los miércoles estoy para los nietos, pero los jueves y los viernes ni idea, me voy con mis amigas, hago otras cosas, tengo otros intereses. Totalmente. No solamente los nietos y los hijos. Sí, y lo que hablaba la doctora es también la diferencia entre que una persona que deja de estar empleada porque le llega la etapa de la jubilación, no pasa a ser una desocupada, no pasa a ser una persona que no tiene lo que hacer en la vida. Al contrario, y esta persona que se desemplea no es una persona que va a estar al pendiente de las necesidades de todo el mundo. Y ahí viene lo que hablamos en algún momento de aprender en esta etapa a decir que no para cuidarse ustedes, porque es la etapa más importante de su vida. Exactamente. Bueno, y a propósito de que es una etapa a disfrutar, es una etapa para valorizar aquellas cosas que uno a lo largo de los años fue aprendiendo y puede identificar qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Totalmente. Eso trae la experiencia, poder aprender a decir que no. Para eso, para estar bien, saludable, hay que tomar cuidados fundamentales, ¿entendés? Fundamentales. ¿Y cuáles son estos cuidados? Por eso, para no depender de los hijos, hay que llegar bien. Y el objetivo fundamental del programa de hoy es la prevención. No hablar de las enfermedades de la tercera edad, sino qué consejos podemos dar desde este programa para prevenir. Y en el corto plazo tenemos ya el invierno, se nos viene encima, así que lo que hay que hablar es de la prevención con vacunas. Más que nada hacemos todos los días hincapié en lo que es vacunación de gripe A. Acordarse que para los mayores de 65 años se da la vacuna trivalente, que se está dando, que es gratuita también, como la monovalente para los niños y embarazadas. La vacuna trivalente hay que aplicársela. En general hay muy buena aceptación. ¿Por qué? Porque los mayores de 65 años todos los años ya venían vacunándose contra la gripe estacional y tienen esa conciencia. Pero también la del neumococo, ¿no? Exactamente, a eso iba. ¿Por qué? Porque la gripe A lo que puede llegar a producir es un bajón en las defensas que permite que otras bacterias, como puede ser el neumococo, dé entre neumonías y puede llegar a producir hasta casos de meningitis. Entonces, si podemos asociar las dos vacunas en mayores de 65 años sería lo ideal. Y después los cuidados durante el invierno. Hay que tener cuidado porque empieza el frío y el tema del monóxido de carbono empieza a aparecer. Como un riesgo, como un riesgo. Prevenciones. Exactamente. Que si de verdad nos olvidamos de las cosas que te puede estar pasando, que decís te olvidás, bueno, ahí sí definitivamente pedir ayuda, porque son olvidos que pueden provocar la muerte, lamentablemente. Totalmente. Y sobre todo las hornallas de la cocina, ¿no? Que todo el mundo desaconseja el uso, y el tema del cuidado, no solo de las estufas, sino de los calefones, de que la combustión sea correcta. ¿Cómo me doy cuenta fácilmente si la llama que yo veo es azul? Si la veo que está medio amarillita, medio naranja, llama a un gasista matriculado porque eso no está bien. Y acordate que el monóxido de carbono no tiene olor, no tiene color, uno no irrita las vías respiratorias y lo que provoca son síntomas principalmente neurológicos. Dolor de cabeza, pérdida del conocimiento, cambios de humor, puede llegar a pasar eso, y con pequeñas cantidades. Así que si tenés esos síntomas, consultar rápidamente y ventilar los ambientes. Bueno, y una pata muy importante que después, si no la desarrollamos ampliamente, es el tema de la alimentación. Totalmente. No olvidar de comer. Porque muchas veces el por ahí estar solos hace que de fiaca, no diga, no, ¿qué me voy a hacer yo? ¿Me voy a hacer un bifecito para mí sola? En fin, es fundamental, es clave alimentarse correctamente. La alimentación, y está comprobado que ciertos minerales y ciertas vitaminas protegen contra las infecciones, contra la gripe A o con cualquier otra, porque lo que hacen es regular positivamente el sistema inmunológico. La famosa vitamina C, la vitamina E, la vitamina A, las vitaminas del complejo B, el zinc, que es un mineral que muy pocos lo tienen, también regula en positivo. Entonces, la alimentación saludable no solo nos hace bien para protegernos en el invierno, sino también
también para protegernos de la hipertensión arterial, del colesterol, del sobrepeso y la obesidad. Rapidito, Vale, ¿de qué vamos a estar hablando después de la pausa? Vamos a hablar del amor de los abuelos, este amor único, este amor que nos marca como una huella imborrable en la historia de todos nosotros. Vamos a ver de qué se trata y cómo combinar el amor de los abuelos con la crianza de nuestros nietos. Muy bien, y también después de la pausa vamos a estar hablando con el licenciado Reznikov acerca de cuáles son los ejercicios más adecuados para la tercera edad. Así que no se muevan de ahí. Abuelos, padres, nietos, todos están ahí mirando y disfrutando hoy de Médicos por Naturaleza. ¿Cuáles son nuestros teléfonos, Roberto? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para quienes llaman desde el interior. Bueno, no se olviden, estamos aquí, así que no se vayan, ya venimos. ¿Sabías que en la actualidad es difícil establecer el comienzo de esta nueva etapa de la vida en función exclusiva de la edad? Esto se produce debido a la creciente longevidad que se observa en la sociedad. En general, las diferentes denominaciones, senectud, ancianidad, vejez, mayores, segunda juventud y tercera edad tienen todos el propósito de esquivar los prejuicios y la discriminación. Algunos de ellos sí lo logran y en gran medida. Otros, por el contrario, generan nuevas máscaras.